Hola, hola y buenos días a todos, a los que están aquí en la sala y a los que están conectados online a través de nuestras plataformas. Es un placer hoy para School tener nuevamente la Asociación de Marketing Española. Es un representante Víctor Colombia y más nuestro colega experto Xavier Gómez. Hoy se va a presentar un trabajo, un proyecto muy interesante, el índice de expectativas de los directores de marketing, donde básicamente se añade una información más a lo que son las previsiones para el futuro y para el próximo semestre. ¿Qué clase de información es? Evidentemente es una información muy valiosa porque es el punto de vista de expertos, de personas que trabajan en el marketing, un punto de vista de personas que día a día se enfrentan a la complejidad y claramente otro valor adjunto de este proyecto es que esta visión del futuro ¿tenemos algún problema? Perfecto. Está categorizada por sectores. Así que tenemos una visión altamente específica de lo que son los escenarios futuros. Sin más tiempo quitar, yo dejaría la palabra a Xavier, agradeciendo otra vez a compartir esta información y este trabajo con nosotros. Gracias. Bien, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer por supuesto a EAE que nos haya brindado sus instalaciones para realizar esta presentación del índice de expectativas. Muchísimas gracias. Es un placer, un lujo estar aquí. Lo que vamos a presentar hoy fundamentalmente es el informe correspondiente al índice de expectativas de directores de marketing para el primer semestre, con expectativas para el primer semestre de 2022. Es la oleada 31ª. Sabéis que es un índice que evoluciona desde nació en el año 2007 y son ya más de 13 años de evolución del índice y vamos a presentar pues, en los próximos 30 minutos los principales resultados. Perfecto. Me quito de aquí así. Muchas gracias. Sí, por favor. Bien, en primer lugar, vamos a vernos un momento a lo que es el índice, de la estructura de lo que vamos a presentar. Una breve introducción, sobre todo en cuanto a objetivos y metodología de lo que es el índice de expectativas. En segundo lugar, los tres índices generales que lo componen, que es los indicadores clave de seguimiento de la coyuntura. En tercer lugar, factores cualitativos en cuanto a pesimismo, optimismo y cómo las empresas y los departamentos de marketing han cerrado el año 2021. A continuación hablaremos de transformación digital con dos indicadores clave. Uno es el e-commerce y el otro es el mix de inversión en medios on y medios off. También cómo es la evolución respecto a la expectativa económica. Realizaremos desgloses sectoriales y acabaremos con lo que son las principales conclusiones de esto. Bueno, a nivel introductorio, por supuesto, agradecer a Informa y a CEPREDE todo el soporte que nos dan en la elaboración de este índice semestral. Informa porque nos proporciona información sobre la base de datos de directores de marketing que nos permite enriquecer el panel de CMOs y CEPREDE por todo el análisis que hacen de la predicción económica y la correlación del índice con el PIB fundamental. Bueno, como sabéis, la Asociación de Marketing de España, AMKT, tiene tres índices fundamentales de seguimiento de coyuntura. El primero es el AMES, que es el análisis de marketing en España, que nos da datos de inversión anual en marketing, datos absolutamente auditados con más de 70 fuentes de información integradas. El segundo índice es el índice 3D, el índice de transformación digital, el índice de desafíos digitales del director de marketing, que nos da esa visión a largo plazo de cuál es la transformación digital de los departamentos de marketing. Y el índice que hoy presentamos, que es el índice de expectativas de directores de marketing, que nos permite ver o anticipar cuál es la expectativa y cuál va a ser la evolución del marketing en las empresas en el siguiente semestre. Aquí tenéis los tres índices, no voy a entretener, tenéis en la presentación. Índice 3D, AMES, índice de expectativas de directores de marketing.
que son tres índices absolutamente complementarios. Complementarios porque uno nos da cuál es el estado actual de la inversión en marketing, el otro nos da la tendencia o cuál es la expectativa y el último nos da la transformación. Por tanto, tres índices integrados muy relevantes en toda la gestión de marketing de las empresas. Bien, respecto a la ficha técnica del estudio, decir que el conjunto de datos que presentamos hoy corresponde a las expectativas para el primer semestre del año 2022. Fundamental la opinión de los directores de marketing y vamos a ver la evolución respecto al cierre de este segundo semestre de 2021. El cuestionario es un cuestionario absolutamente estándar y comparable con anteriores oleadas. Panelistas, fundamental insistir en el agradecimiento por parte de AMKT a los directores de marketing que participan en el estudio porque su compromiso es fundamental para la elaboración, la fiabilidad y la robustez de este índice. Y por último, las fechas de trabajo de campo. Como veis, traemos los datos absolutamente calentitos, en el sentido que hemos cerrado el trabajo de campo el 16 de diciembre del año 2021. Es decir, el jueves pasado cerramos el trabajo de campo. Era fundamental tener el trabajo de campo abierto hasta el último momento para ver cuál era la evolución y, como sabéis, con toda la incidencia ahora mismo de la variante Omicron y de COVID, para nosotros era fundamental ver si se estaba produciendo un deterioro de la coyuntura semana a semana desde el 22 de noviembre. Ya os avanzo que los datos que estamos viendo diarios en cuanto a panelistas, vemos que no se ha producido un deterioro de la expectativa en estas semanas, a pesar de que esta variante va creciendo, pero sí nos parecía muy importante y muy relevante traer aquí datos absolutamente actuales, prácticamente analizados el jueves de la semana pasada. Bien, respecto a los índices generales, los tres índices principales, esta es la foto que presentamos. Como veis, el resultado de mercado total en la expectativa para el próximo semestre es un crecimiento de más 3,7%. Perdón, de ventas propias es un crecimiento de más 3,7%. El mercado total más 2,6% y la inversión publicitaria más 1,7%. Esto significa que estamos todavía en valores positivos, pero como empiezan a moderarse. ¿Vale? Cierto enfriamiento ahí. Es verdad que venimos de una oleada expectativa para el segundo semestre de 2021, donde teníamos crecimientos de más 5,9, más 5,6 y más 5,6. Aquí crecimiento positivo y relevante todavía, pero con cierta moderación de los índices. Si vemos siempre el índice de ventas propias es superior al índice de mercado total, porque aquí los más de 200 panelistas con los que contamos corresponden sobre todo a grandes empresas en donde creen que las ventas suyas van a ser superiores al crecimiento del mercado. Por tanto, más 3,6 de ventas propias, más 2,6 crecimiento del mercado. Y el crecimiento de lo que es la inversión publicitaria es un crecimiento sostenido de más 1,7, similar al del segundo semestre, más 1,7, y vemos ahí como ese ritmo de crucero que lleva la inversión publicitaria, con cierta cautela, buscando eficiencia en la inversión publicitaria y cierto retorno, ¿vale? Con este mix on-off. Pero aquí tenéis los tres índices principales en positivo, pero como decíamos, con cierta moderación. Bien, un tema fundamental que consideramos y algo que aporta mucho valor al conjunto de las compañías es la capacidad predictiva que tiene el índice de expectativas. Y lo vimos con el cierre del PIB del año pasado, donde ya en junio estimábamos una caída del PIB del 11% y acabó cayendo finalmente con datos corregidos y ajustados menos 10,8%. Esto nos permitió también validar el índice de expectativas de directores de marketing como un fuerte predictor de lo que es el PIB. Si lo vemos sobre los datos de este semestre o de este año, vemos aquí absolutamente la correlación muy elevada de 0,964 del índice de expectativas de directores de marketing con el PIB. La apuesta que hacíamos para 2020 en junio de caída del 11% y la apuesta que hicimos este mes de junio del año 2021 de cierre del año, ¿no? Más 5,5%. Quizá cuando en junio dábamos datos de estimación de más 5,5%, la mayoría de previsiones de crecimiento de PIB, como veis, se centran en más 5,9, más 5,9, más 6,2, más 6,4, incluso más 6,5. ¿Vale? Y aquí nos decía, coño, quizá está infraestimando el índice, cuál es el resultado que va a tener el PIB. Como vemos ya con datos corregidos en noviembre, todas las cálculos que están haciendo, la estimación que nosotros hacíamos la estimación que hacían los directores de marketing en el mes de junio se sitúa dentro de todas las estimaciones de grandes fuentes de información. La estimación que hacíamos nosotros en el mes de junio de 2021 para cierre de año, más 5,5 PIB, y tenemos igual incluso nuestra cartera. Pero vuelve a poner de manifiesto el carácter predictivo de nuestro índice de expectativas.
¿Por qué el índice de expectativas tiene tanto carácter predictivo? Pues consideramos que el director de marketing y la función de marketing están muy pegados al mercado, a las empresas y a las personas, a los consumidores, y les hace tener información de primera mano muy fiable de cuál puede ser la evolución de las ventas y evolución de los mercados a corto y medio plazo. Por tanto, desde aquí nuestra recomendación, todas las empresas que utilicen el indicador de expectativas de directores de marketing como un índice de coyuntura fundamental para la evolución, y que lo incorporen en los grandes cuadros macroeconómicos como un índice predictivo importante. Y incorporarlo no solo a nivel macro, sino también a nivel micro por parte de las empresas para, primero, realizar una radiografía de cómo están, de todo su perfil, de cómo están ahora mismo invirtiendo, evolucionando a nivel de ventas, etcétera, y para poder establecer una estrategia de su empresa a medio plazo para el siguiente semestre, incluso para el próximo año. Por lo tanto, indicador de coyuntura a nivel macro, pero también indicador de estrategia a corto plazo para las empresas. Bueno, ¿cómo están el resto de grandes índices de otras instituciones? Fundamentalmente el índice de confianza del consumidor que da la OCDE, vemos cómo se produce ese viraje ya con una caída de la confianza por parte de los consumidores. El índice de confianza empresarial vemos como también alcanza un punto de inflexión ahora mismo y empieza también a virar, todavía no en datos descendientes, pero ha alcanzado ahí su pico máximo, algo que correlaciona también con el índice de expectativas. El índice de confianza del consumidor que establece el CIS, veis ahí también cómo se produce esa primera caída de la confianza, y el índice de confianza empresarial que establece el INE, como también alcanza su pico máximo y puede empezar a caer. Para nosotros es fundamental la confianza, el sentimiento de las empresas a la hora de construir una evolución económica y un clima económico favorable para el crecimiento de las empresas. Bien, entramos en lo que son los factores cualitativos del estudio, con dos grandes preguntas, optimismo o pesimismo. Le preguntamos si son ahora mismo más optimistas o más pesimistas de lo que lo eran hace 6 meses. El resultado es que el pesimismo prácticamente alcanza el mismo nivel, incluso supera ligeramente al optimismo. Hay un 31% de directores de marketing más optimistas, pero un 33% de directores de marketing más pesimistas. Balance con decimal menos 1,3, es decir, el pesimismo se equilibra, incluso supera al optimismo ahora mismo. Pero un dato positivo, y es que el 62% de los departamentos de marketing dicen que sus resultados hoy han sido mejor de lo que esperaban hace 6 meses. Por tanto, oye, vamos a cerrar lo que es este último semestre del 2021 mejor de lo esperado en general. Solo 2 de cada 10 empresas peor de lo esperado, entonces mejor de lo esperado, pero el sentimiento del clima general tiende hacia ese pesimismo que hemos visto en la diapositiva. Transformación digital en marketing, con lo que es e-commerce y con lo que es inversión en medios on-off. Aquí veis el crecimiento, el mix de medios on-off. Ya el 32% de las empresas invierte un 20% o más, y veis que ese 49% invierte más del 40% en medios online, por lo que se consolida esa transformación en lo que es inversión en medios digitales. Teníamos un gran crecimiento hace 12 meses y ahora se ha estabilizado en torno a ese 49% que invierten más del 40% online. Si vemos también el porcentaje de ventas anuales a través de e-commerce, vemos que el 61% de las empresas venden menos del 5% a través de e-commerce y el otro 39% vende más del 5% a través de e-commerce. Si estábamos viendo, habíamos visto algunas otras fuentes y establecían las ventas a través de e-commerce en España alrededor de un 3%, que es un dato muy parecido a países de nuestro entorno, como pueden ser Italia, Portugal, incluso Alemania, pero sensiblemente inferior a Francia, que está vendiendo un 11% a través de e-commerce, e inferior al Reino Unido, que está vendiendo un 14% a través de e-commerce. Ha habido una evolución, sí, positiva, que se ha estabilizado en los últimos 6 meses. Incluso yo diría en todo 2021 muy estabilizado. Aún así, los directores de marketing consideran que el 49,4% están satisfechos o bastante o mucho con lo que son sus ventas a través de e-commerce. Como ese nivel de satisfacción evoluciona de manera positiva en la medida que se incorporan más ventas a través de e-commerce, como es una pata fundamental para las cuentas de resultados de las grandes empresas. Bien, impacto de factores económicos sobre la actividad de marketing. Pues vemos como ahora mismo el 46% considera que la expectativa sobre la situación económica del país será positiva.
y el 22% considera que el próximo semestre será peor. Vemos, comparado con el semestre anterior, como se ha reducido de nuevo el optimismo y ahora crece el pesimismo, pero todavía no estamos en niveles como primeros semestres de años anteriores. El primer semestre de 2021, que era un 38, ahora es un 46. El primer semestre de 2020 teníamos un 15% de situación económica mejor, un 42% peor. Por tanto, es verdad que el optimismo, la previsión económica sufre un cierto deterioro, pero todavía estamos mejor que los primeros semestres del año 21 y del año 20. Respecto a cuándo se producirá o finalizará la crisis actual, tanto en su sector como en la economía, pues la mayoría de directores de marketing dicen que la crisis de su sector acabará en 2022, en el segundo semestre de 2022, pero la crisis económica en nuestro país la ponen su objetivo o su cierre de la crisis en el año 2023. El 54%, uno de cada dos directores de marketing, estiman que se producirá en 2023. Y esto viene siendo así también para el primer semestre del 2021 y para el segundo semestre del 2021, y la estimación que hacen ahora para el primer semestre de 2022. Por tanto, crisis del sector se cerrará en el segundo semestre de 2022, pero la crisis económica a nivel país apuntan a 2023 y ya llevan varios semestres apuntando a 2023 como el año definitivo de la salida de la crisis. Y en respecto a desgloses sectoriales, quería hacer un apunte fundamental. Nosotros aquí estamos integrando la opinión de más de 200 directores de marketing de diferentes sectores. Tenemos más de 15 sectores representados en el índice de expectativas, que me parece que es una representación muy amplia, pero por supuesto desde AMKT y desde GFK queremos ser ahí, queremos ser muy honestos con la información que presentamos. Y ha habido dos sectores que son educación y moda textil, que no han tenido una base muestral suficiente y robusta como para poder desagregar resultados para esos dos sectores, ¿vale? Por tanto, no los hemos incluido en estos cuadros y desgloses sectoriales, ¿vale? Industria textil y educación. Y por otro lado tenemos tres sectores que son banca, que es energía y que es tecnología, que ha obtenido una base muestral más reducida que anteriores oleadas. Por tanto, hemos puesto un asterisco, una llamada de atención para decir, oye, aquí recomendamos analizar la información de esos tres sectores con carácter tendencial y su robustez se ha visto reducida, ¿vale? Por tanto, tres sectores que hemos incorporado, pero que nos gustaría hacer esta llamada de atención para una interpretación con carácter más tendencial, con una base un poquito menos robusta. Hechas esas salvedades, que nos parecía honesto, transparente y que estamos obligados como técnicos del estudio, este es el panorama que presenta cada una de las empresas en cuanto a optimismo o pesimismo del país en los 6 meses, y vemos cómo pues, ocurre lo mismo que el balance general. Encontramos un equilibrio muy grande entre empresas en cada uno de los sectores, ¿vale? Prácticamente ninguna es absolutamente pesimista y ninguna es absolutamente optimista. Quizás destaca un poquito más optimismo en lo que es transporte y turismo para el próximo semestre, y es algo que veremos como los índices de expectativas para transporte y turismo crecen y que se posiciona como el principal sector, y viendo datos que ofrecen algunas fuentes externas como Stentur o CaixaBank Research, apuestan que el próximo semestre, a pesar de esa coyuntura que estamos viviendo ahora mismo en las últimas semanas, apuestan que el próximo semestre se produzca un impulso relevante en lo que es un sector estratégico como el sector turismo de España, y algunos apuntan que en 2022 podría volver a consolidarse con un peso en torno a un 12% del PIB. Tanto el turismo es un sector con cierto optimismo, y deporte y entretenimiento también es un sector que apunta hacia una tendencia más optimista. Sabéis que tenemos el Mundial de Qatar a finales de 2022, quizá impulsa un poquito esa tendencia. A nivel de cómo han cerrado cada una de las empresas por sectores este año, como veis, la totalidad de las empresas considera que mejor de lo previsto. Quizás ha sido peor de lo previsto en sectores como automoción, banca o medios de comunicación, que desequilibra el peor de lo previsto con el mejor de lo previsto. Automoción, pues es cierto que datos que dan FAC no se está llegando a un nivel de ventas ni siquiera de 700.000 vehículos, unidades vendidas este año, que está muy lejos del millón de referencia que siempre tenemos anualmente. Por tanto, normal que aparezca como peor incluso de las planificaciones y de la previsión que tenemos para el 2021. Pero los tres sectores, como veis, aparece peor. Una matriz importante es la matriz en la que buscamos en el eje horizontal las ventas propias, lo que es incremento de negocio de las compañías, y en el eje vertical la inversión publicitaria, para ver cómo la inversión publicitaria permite apalancar e impulsar lo que son las ventas de la compañía. Como observáis, si todavía no vamos a los sectores,
encontramos todos los sectores posicionados en esta diagonal, lo que es la bisectriz, lo que nos indica que la inversión publicitaria es absolutamente una herramienta clave para el impulso de ventas propias y incremento de negocio por parte de las compañías. ¿Qué es lo que tenemos en aquel sector? En aquel sector en el que tenemos ventas propias con una estrategia de crecimiento fuerte, con un impulso de inversión publicitaria alta, fundamentalmente transporte y turismo, y lo adelantaba antes, como es un sector que con mucha probabilidad la expectativa es que tenga buenos resultados ya en 2022. Sector salud y sector banca, y buenos económicos. Por la parte inferior, ventas propias elevadas, pero sin mucho impulso publicitario, tecnología, energía y seguros. En el sector con alta inversión publicitaria para conseguir unas ventas moderadas, pues aparece de coste, será una inversión publicitaria elevada para conseguir un cierto nivel de ventas propias. Y en este último sector tenemos sectores que no van a impulsar de manera decidida su inversión publicitaria y que sus ventas incremento de negocio será muy moderado en el primer semestre de 2022. Y ahí tenemos pues, desde retail, gran consumo, servicios de marketing y de comunicación e incluso automoción. Pues automoción ahí quizá esperábamos que apostasen por una inversión publicitaria más decidida para impulsar ventas, pero no será así en el primer semestre del año. Y aquí tenemos las principales magnitudes de los tres índices para cada uno de los sectores. Como veis, ventas propias, la expectativa es un crecimiento importante, aunque sea moderado respecto al anterior semestre, es un crecimiento importante. En todos los sectores, quizá los que tengan un crecimiento más moderado puede ser automoción, todavía con cierta incertidumbre. Gran consumo, que el año 2021 ha declarado que va a cerrar un gran consumo, como cerró 2020, más o menos estable, y en 2022 también se da cierta estabilidad. Medios de comunicación, retail y servicios de marketing. Pero el resto de sectores se espera una expectativa muy positiva de ventas propias. El mercado un poquito más débil, sobre todo en automoción, una situación muy estable en niveles bajos de ventas, gran consumo, incluso tecnología con cierto decrecimiento. Y la inversión publicitaria, que dábamos un dato total de más 1,7, vemos como la inversión publicitaria ahora mismo para el primer semestre es muy estable. Prácticamente todos los sectores los veis ahí en color amarillo. Los únicos sectores con una inversión publicitaria relevante, con crecimiento relevante, serían salud, transporte y turismo. Bien, por mi parte, estos son el detalle de resultados, los principales resultados para la expectativa del primer semestre de 2022. Y aquí, a modo de resumen, hemos establecido una serie de conclusiones con esos indicadores. Decíamos, expectativa positiva de directores de marketing, pero con moderación del crecimiento en los tres indicadores principales, mercado de ventas propias y inversión publicitaria. La inversión publicitaria se estabiliza en un crecimiento en torno al 1,7%, buscando esa eficiencia, esa optimización de la inversión y ese retorno en ventas. Es verdad que las expectativas del mercado muestran valores positivos para el primer semestre de 2022 y que el 62% considera que este semestre lo vamos a cerrar mejor de lo esperado, pero el sentimiento en general es pesimista, ofrece el pesimismo para el siguiente semestre, para el primer semestre de 2022, que es algo que genera cierta incertidumbre y que nosotros deberíamos intentar luchar contra ese sentimiento pesimista para impulsar desde la base del crecimiento económico. Como decíamos, el pesimismo y el optimismo de directores de marketing se igualan, tenemos más de 33% de pesimistas, 31% de optimistas, por lo tanto se equilibran ahí mucho. La inversión publicitaria en medios online se consolida con ese crecimiento significativo ya en el 2020. El 49% invierte ya, de las empresas invierte ya más de un 40% en publicidad digital. Los digitales son. Un indicador relevante de la transformación digital también son las ventas a través de e-commerce, ya un 40% de empresas que realizan más de un 5% de las ventas a través de e-commerce. Y veíamos esa barrera del 3% que os ponía como referencia de ventas. Y además los directores de marketing se muestran más satisfechos por esas ventas a través de e-commerce. Todos los sectores de esta automoción cierran el segundo semestre mejor de lo previsto, pero su optimismo respecto a la situación económica decae. Sectores que esperan mayor crecimiento del primer semestre del año, transporte, turismo, salud, sobre todo, energía, gran consumo, retail y deporte de entretenimiento. Y elevada relación de la emisión publicitaria con las ventas propias en esta manera que hemos visto. Y volver a insistir en la confianza, el estado de ánimo y el optimismo como claves para la recuperación económica absoluta que la mayoría de directores cifran o centran en el año 2023 como año de la recuperación. Por mi parte, a nivel técnico,
Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y cedo la palabra a Víctor Conde. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Lo primero es, no sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia presencial o la audiencia conectada y estaremos encantados, sobre todo Javier, a que le voy a ceder los trastos de las preguntas. Adelante, Javier. Javier, quería preguntarte cuántas personas son las que habéis preguntado, cómo ha sido, si es por teléfono, por email, un poquito de procedimiento, y luego también lo que llamáis estabilizado, si puede estar estancado, ¿no? Que se está estancando la inversión, al menos la previsión, ¿no? Si lo entiendo bien, porque has dicho varias veces la palabra estable, pero no sé si eso se refiere a estancado o poco. Muchas gracias, Javier, por tus preguntas. Bueno, en primer lugar, ¿cuántas muestras hemos entrevistado? Más de 200 panelistas para que respondiendo. ¿A través de qué metodología? Siempre empezamos con una metodología online, entrevistas online, pero luego recurrimos en paralelo a entrevistas telefónicas. Es decir, hemos llamado a directores de marketing clave, sectores clave, para que nos respondan a la encuesta. Y todo ha sido integrado en el mismo fichero y para análisis de resultados. Como habéis visto, es verdad que la muestra ha crecido mucho en los últimos años. Tenemos más de 200 panelistas, nos parece un indicador muy robusto, ya desde el año 2015-2016. Pero aún así ponemos asteriscos en determinados sectores. Educación y moda textil no lo hemos desagregado, y hay 3 grandes sectores que hemos puesto un asterisco con cierta precaución de interpretación de estos resultados. El que era banca, energía y el otro era tecnología. ¿Vale? Luego, respecto a la pregunta que hacías de que se puede considerar la evolución de la inversión publicitaria como que está estancada, pero el crecimiento de inversión prevista para el primer semestre es de más 1,7%. Es decir, que está muy en línea con los crecimientos que hemos vivido años tras años, incluso comparándolo con años como 2014, 2015, 2016 y 2017. Es decir, que el indicador es positivo y con un ritmo de inversión estable. Bueno, yo no lo calificaría de estancado. Estancado es si vemos un crecimiento de un 0%. Es decir, hemos crecido un 1,7% último semestre de 2021 y lo que esperamos para 2022 es un crecimiento cero. Es decir, el mismo presupuesto en términos absolutos que lo que vimos en 2021. No es así. El crecimiento va a seguir siendo del 1 más 1,7%. Es muy poco, es muy poca cosa. Sí, lo único es si lo ves una noticia buena. ¿Cómo lo veis? A ver, yo en general lo valoro como, oye, la intención de seguir invirtiendo en publicidad. ¿Vale? Pero es verdad que lo interpretamos en términos de el director de marketing sigue exigiendo eficiencia y eficacia en esa inversión publicitaria. ¿Vale? Es decir, oye, voy midiendo paso a paso cómo hago la inversión absolutamente muy controlada en diferentes medios y cómo optimizo esos mix o no. ¿Vale? Yo no lo calificaría de estancada, lo calificaría como una palanca útil, aunque es verdad que hay determinados sectores, como hemos visto, que me gustaría que apostasen de una manera mucho más decidida por la inversión publicitaria. ¿Vale? Pues sin publicidad, sin marketing no vendes. Entonces, lo que estás diciendo, lo que estáis enseñando, positivo no se puede, ¿no? Porque es muy poca cosa. Pues tienes que invertir, tienes que invertir. Es que no entiendo bien. Dos cosas que me parecen importantes, Javier. Primera, como dice Javier, bueno, hay un crecimiento muy moderado y muy prudente. Yo hablaría de prudencia, fundamentalmente. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, pues todavía hay una incertidumbre importante respecto a todo el entorno. Y eso ya lo sabemos. Quiero decir que lo peor no es tener datos, aunque sean malos, sino no tener incertidumbre es mucho peor. Y eso se acusa. Y esto fue antes de Omicron, ¿no? De Omicron, ¿no? Esta encuesta fue antes de Omicron, ¿no? Esta encuesta es más o menos simultánea, porque el trabajo de campo es el 22 de noviembre del 16 de diciembre. Pues ha pillado al final. Ha pillado. O sea que bueno, y esto, eso, y la inflación, y la luz, que hay muchos factores, Javier, que quieras que no están influyendo en la opinión, en la creencia y en el optimismo respecto a las cosas. O sea, yo califico la situación de, yo creo que hay ganas pero contenidas, es decir, a ver cómo se resuelve un poco la coyuntura. Eso sería un poco quizás el análisis, ¿no? Pero sí, es verdad, quiero decir que, hombre, nosotros desde la asociación, ya lo sabes tú que nos sigues muy de cerca, estamos convencidos
de una máxima, y es que las empresas que menos recortan su inversión en marketing o que más siguen apostando por ello son las empresas que salen antes de la crisis y que lo hacen de manera más reforzada. O sea, que esta es nuestra prédica en este sentido. Pero bueno, Pero no se hace mucho caso. la realidad no nos hace mucho caso. Pero bueno, estamos en ello y no nos vamos a desmoralizar de ninguna de las países y vamos a intentar convencer de eso. Sí, sí. Sí, Spain es diferente por país. España siempre somos diferentes. Mientras que Alemania o los otros países suben sin parar, aquí estamos, pues eso. Sí. A la vez un poco miedo, prudencia, que queráis decir, una pena. Pero bueno, que te pregunten también. Pues yo con Víctor en la prudencia. Yo con Víctor en los resultados del cierre del semestre parece que van a ser buenos para la mayoría de compañías, pero aún así, bueno, con ciertos frenos y ciertas cautelas. No sé si hay alguna pregunta adicional. No. Entonces, si os parece, me gustaría ya cerrar un poco esta presentación. Como no puede ser de otra manera, volviendo a dar las gracias a EAE, representado hoy aquí por Josep Adamo, mi buen amigo y doctor, que es el responsable académico del área de contenido de marketing de la EAE Business School. Muchísimas gracias, Josep, por acompañarnos y por cedernos una vez más vuestras instalaciones. Estamos aquí encantados, como casa, presentando este estudio y otros muchos que vamos a ir haciendo últimamente. Quería también agradecer, lógicamente, a GFK todo el apoyo, todo el esfuerzo que nos hace Javier. Muchísimas gracias por un trabajo excelente y a todos los que colaboran en este estudio. De alguna manera informa y se preve como gran soporte de datos y como no puede ser de otra manera, a nuestros panelistas. Sin ellos esto no existiría. Y sin ellos no existiría y, sin embargo, tenemos que decir que gracias a ellos, al conocimiento y a su profesionalidad, tenemos un índice capaz de predecir el crecimiento y el PIB con un nivel de correlación. Es que yo esto lo digo y me enorgullece, es decir, de 0,96. Es que prácticamente lo clavamos. Lo clava este señor. O lo clavan las expectativas de los directores del marketing. Entonces, hombre, ¿con esto qué quiero decir? Pues dos cosas. Una, lo que ya mencionaba también Javier, lo valioso que es el conocimiento de los directores de marketing, son los que están más cerca del mercado y son los que mejor pueden predecir lo que va a pasar, y eso le da un valor estratégico al director de marketing y a la función de marketing que debería tomarse cada vez más en cuenta en el empresario. La importancia estratégica que tiene el marketing y sus profesionales. Invitar desde aquí también a que tanto todos los datos de este estudio como el resto de estudios que hacemos desde la asociación, invitar a los profesionales de marketing a un uso intensivo, porque de alguna manera pensamos que aporta una información muy útil en su desarrollo profesional, en su desarrollo pues para poder hacer análisis estratégicos, poder tomar decisiones y poder incluso utilizarlos a modo de benchmark respecto a cómo están ellos haciendo cada uno su función frente a cómo se está haciendo en términos generales en el país y en su sector. Y por mi parte, pues nada más, aprovechar para desearos a todos unas muy felices fiestas de Navidad, que entremos con buen pie en el año 2022. El otro día veía un meme de gente detrás de una puerta y con una bala abriendo la puerta de 2022 como temerosos, pues que por favor, a ver si conseguimos arrojarnos, desterrar los miedos, pero eso sí, maximizando las precauciones, las cautelas para que podamos estar todos bien y 2022 signifique de verdad la vuelta a la normalidad, que sería la gran noticia del año. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias.